Perfecto. Bueno, me confirma cuando esté viendo mi pantalla, por favor. Bueno, ¿están viendo mi pantalla ahí? Listo, muy bien. Entonces, a ver, taller número 4 comienza. Bueno, este taller, al igual que los talleres anteriores, lo pueden entregar en grupos máximo de 3. No se les olvide que, pues, cuando suban el taller, todos tienen que aparecer en el taller. Esa es la condición. Pero cada uno tiene que subir su taller. ¿Listos? Para que no vaya a haber lío. Eh, También no se les olvide, pues, subir el taller en la fecha correspondiente, que no se les va a pasar la fecha, ¿sí? Que estén pendientes de la subida del taller. Eh, con eso puedes subirlo un día antes, con eso no van a tener ningún problema de que se les pasó la fecha o que no alcanzaron a subirle o que la plataforma se les bloqueó o que no hubo internet, ¿sí? Entonces, tener pendiente, tratar de subirlo un día antes, con eso no hay ningún problema. Bueno, mm, este taller como tal abarca ya la parte estadística, un análisis estadístico como tal, es un preámbulo a lo que van a ver ustedes el semestre entrante como tal en estadística. Bueno, Perdón, profe, buen día. No buen sé si día. soy solo yo, pero no le escucho nada. A ver. No sé, ¿los demás me están escuchando o es solamente ella? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, bueno, bueno. En todo caso, les estoy grabando la clase. Si no me llegas a escuchar bien, no te preocupes que pues miramos a ver si les envío la grabación de la clase. Bueno, pero porfa para que estén pendientes. Si hay alguna interrupción, a veces de pronto sí es mi computador, pero en otras ocasiones pues es el mismo internet de ustedes. Bueno, entonces, para el desarrollo de este taller, como les venía comentando, van a desarrollar pues la parte estadística. En el primer punto, pues les están pidiendo unas definiciones, bien, de cuál es según el texto que está aquí arriba, que cuál es la población, cuál es el tamaño de muestra, cuál es la unidad de investigación, cuál es la característica, bien, cuántas clases tiene la distribución y construir una distribución de frecuencias en el mismo orden establecido que están pidiendo aquí arriba. Bien, entonces, a grandes rasgos, les voy a hacer como un pequeño recorderis de qué sería como tal una población y una muestra. Bueno, bueno, entonces, resulta que, Dios mío, vamos a ver si me funciona ahí el tablero. A ver. Listos, entonces, miren. Nos están pidiendo la definición de una población, ¿listos? Entonces, una población, si yo estoy aquí armando, por ejemplo, este conjunto de triangulitos que estoy montando acá, ¿sí? En este caso, ¿quién sería mi población?
¿Alguien me está escuchando? Es que no sé, cuando no me contestan me preocupo. ¿Los triángulos serían? En este caso, mi población van a ser o vienen siendo los triángulos, ¿bien? Entonces, voy a hacer ahora un pequeño cambio acá en estos triangulitos y le vamos a cambiar el color. Listos. Supongamos que son estos de acá. Con eso es más que suficiente. Entonces, ¿mi población siguen siendo los triángulos o ya mi población sería diferente? Porque cambié el color. ¿Alguien quién me puede decir? La población es de los triángulos. La población siguen siendo los triángulos, ¿cierto? Entonces, como tal, mi población es un conjunto con una característica de elementos, un conjunto de elementos con una característica en común. En este caso, mi conjunto son todos los triángulos. ¿Los elementos quiénes son? Pues, los elementos son los triángulos, ¿cierto que sí? Los elementos son los triángulos. Bien, con una característica en común, pues simplemente cuál es la característica que son triángulos, ¿bien? Pero resulta que si yo llego y hago esto, voy a ver, mm, a ver cómo se deja transparente este coso. No, Los punticos, profe. necesito dejarlo transparente, pero no, editar el texto alterno, traer al frente, enviar al fondo, bloquear. No me deja volverlo transparente. ¿Así será? No, tampoco. Con este, no. Bueno, la idea era que quedara transparente, pero no quedó. Profe, hay una opción que dice enviar hacia el fondo. Sí, sino que si lo envío hacia el fondo, no, después no se ve. No se ve el circulito y la idea era que se viera el circulito, pero creo que ya vi cómo es. A ver, si le quitamos el color, ahora sí ya. Entonces, miremos que esto que le estoy haciendo acá, cómo se llama al circulito según el cuadrado grande que yo estoy haciendo acá? No sé si los estoy confundiendo, pero ese circulito tiene un nombre, ¿cómo se llamaría? Un conjunto. Casi latinas. El conjunto, en este caso, es el cuadrado grande, ¿cierto? El cuadrado grande sería el conjunto en general, que me tiene a todos los triangulitos, ¿sí? Que está por dentro, ¿cómo lo podríamos llamar? Subconjunto. Un subconjunto, ¿está claro? Un subconjunto. Entonces, este viene siendo un subconjunto. ¿Listos? Y este grande de acá viene siendo el conjunto. Bien. Entonces, resulta que la población es el conjunto, está relacionado con el conjunto, ¿listos? La población es el conjunto de elementos con una característica en común. Bien. Entonces, ¿cuál es mi característica? Que los elementos, por ejemplo, tengan tres lados. Puede ser una característica en común. ¿Listos? Ahora, resulta que aquí adentro, aparte de esto, tengo el que está aquí adentro, se llama subconjunto. Bien, y este subconjunto vendría siendo la muestra. ¿Listos? Entonces, ¿qué es una muestra? Es un subconjunto de la población como tal. Es un subconjunto de la población
también con una característica en común. En este caso, pues escogimos todos los triangulitos para la muestra, pero que sean de color, en este caso de color rojo, ¿sí? De color rojo. ¿Sí me dice entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, un conjunto, perdón, una población es un conjunto de elementos con una característica en común. Y una muestra es un subconjunto también de elementos, es un subconjunto de la población con una característica en común también. ¿Listos? Eso como tal viene siendo una población y una muestra. Ahora vamos a definir qué es la variable. ¿Listos? Entonces, si yo estoy hablando de la muestra, ¿cuál sería la característica de esa muestra? Que son triángulos de color, Exacto, que son triángulos ¿de qué? de color rojo. De color rojo. Entonces, la característica como tal que los distingue es el color, ¿cierto? El color rojo. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. La característica que los distingue en este caso es el color rojo. Entonces, la variable como tal es la característica en común que tiene un grupo de elementos. ¿Está claro? Bien sea de la población o bien sea de la muestra. ¿Bien hasta ahí? Y ahora, pues, resulta que existen diferentes tipos de variables. Bien, existen diferentes tipos de variables. Están las variables, que es un conjunto grande, que es las variables cualitativas, y están las variables cuantitativas. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Bien, entonces dentro de las variables cualitativas, como su nombre lo indica, me expresan una cualidad. Una cualidad. Bien. Me expresa una cualidad de quién, de los elementos que yo tengo. En este caso, por ejemplo, miren que si los triángulos, estoy diciendo que los triángulos son de color rojo, el color como tal es una cualidad, ¿bien? Es una cualidad. Entonces, en este caso, la variable que yo estaría enunciando en este caso es una variable cualitativa. ¿Listos? Y resulta que dentro de las variables cualitativas encontramos dos grandes ramas también, que son las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. ¿Listos? ¿Qué quiere decir las variables cualitativas ordinales? Las ordinales, como su nombre también lo indican, esta de ordinales viene de la palabra orden. Entonces, en este caso, las variables cualitativas nominales se diferencian de las ordinales porque las ordinales, el orden como tal de los elementos, sí importa. Por ejemplo, si yo estuviera hablando de que hubiera, por ejemplo, un grupo de atletas y ese grupo de atletas, en este caso, va a llegar, en la llegada se van a premiar al primero, segundo y tercer puesto, ¿sí? En ese caso es una variable cualitativa, ¿listos? Y el orden en este caso sí importa porque se va a premiar, por ejemplo, al primero que llegue, al segundo que llegue y al tercero que llegue. ¿Sí me dice entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Listos? El orden, en este caso, el orden importa. En cambio, en las variables cualitativas mm, nominales, pues el orden no importa como tal. Por ejemplo, acá el color es en este caso, el color como tal es una variable cualitativa nominal. Bien. Y en este caso, el orden no importa. No importa si yo selecciono primero este triangulito que selecciono después este, o después este, o después este. Todos son del mismo color, entonces en este caso el color, pues, no importa el orden en cual yo los tenga. ¿Está claro? Sí, señor.
Bueno, enseguida, entonces encontramos otros tipos de variables que son las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas se dividen en dos grandes ramas también, que son la variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Bien, entonces, resulta que las variables cuantitativas, discretas y continuas se diferencian de las cualitativas porque las cuantitativas me expresan única y exclusivamente cantidades, ¿bien? Cantidades como tal. Ejemplos de las variables cualitativas, cuantitativas como tal, puede ser, por ejemplo, el peso de una persona, la estatura, ¿sí? La estatura, ¿qué otra cosa me refleja cantidades? Mm, la edad, ¿listos? Dime, no te, ¿El género también, profe? el género está representado entre las variables cualitativas, ¿sí? Las cualitativas, ¿por qué? Porque me está representando una cualidad que es, por ejemplo, simplemente ser el género femenino, masculino, por ejemplo, pues todos los otros géneros que existen en este momento, aparte del femenino y el masculino, ¿sí? Entonces, en este caso, me representa una cualidad como tal. ¿Listos? Una cualidad. En este caso, miren que sería una variable cualitativa nominal, porque pues el orden en este caso no importa si yo estoy contando primero si es femenino, masculino o, bueno, todos los otros géneros que existen actualmente. ¿Sí? Entonces el orden no importa. En ese caso sería una variable cualitativa nominal. ¿Está claro? Sí, señor. Pero aquí, en cambio, las de aquí abajo, todo lo que me represente una cantidad es una cuantitativa. Por ejemplo, número de hermanos, ¿sí? Por decir, número de hermanos también. Bien, bueno. Ahora, resulta que ahora hay que identificar a cuál rama pertenece, si a la discreta o a la continua. Bien, entonces, cuando yo estoy hablando de una variable cuantitativa discreta, como es el caso de esta, estoy representando cantidades enteras. ¿Sí? Me representa cantidades enteras, o sea, cantidades que yo no puedo partir ni puedo dividir. Entonces, por ejemplo, dentro de las que le acabé de nombrar a ustedes acá, eh, ¿cuál me representaría una cantidad como tal, una variable cuantitativa discreta? ¿Alguien? Cuatro triángulos en el subconjunto, profe. Los cuatro triángulos que están en el subconjunto, ya habíamos dicho que en este caso es una variable, no estaría representado por una variable cuantitativa, sino por una variable cualitativa, porque en este caso la cualidad que estamos expresando acá, la variable que es la cualidad, es el color, ¿sí? Es el color. Entonces no me está representando una cantidad como tal, ¿sí? Que los puedo ordenar y sabemos que hay cuatro, bien, pero la variable no es una cantidad, la variable es una cualidad, porque es el color, ¿bien? Entonces lo que hay que identificar primero es qué tipo de variable es la que yo estoy tratando de analizar, ¿bien? Eso es lo que hay que identificar. Bueno, entonces, no se les olvide que lo que les estoy preguntando es acá, mire, de las que yo tengo acá, que es el peso, la estatura, la edad y el número de hermanos, ¿cuál de esas sería una variable cuantitativa discreta? Acuérdense que me representa solamente cantidades enteras. ¿Qué me dicen El ustedes? número de hermanos. El número de hermanos, perfecto. Porque por más bajito que yo tenga un hermano, yo no puedo decir que tengo 3 hermanos y medio. ¿Sí? Entonces,
yo siempre voy a decir, tengo 2 hermanos, tengo 3 hermanos. Eso que también hablar de medio hermanos tampoco, sigue siendo el hermano, ¿sí? Entonces, son cantidades que yo no puedo dividir o no puedo partir. ¿Está claro? En este caso, el número de hermanos sería una variable cuantitativa discreta. ¿Está claro? El resto, el resto de estas las podríamos encasillar en la variable cuantitativa continua, que son aquellas que me representan cantidades decimales. Donde me representen cantidades decimales, decimos que esas variables son cuantitativas continuas. Por ejemplo, el peso de una persona. Uno puede decir, yo peso, por ejemplo, 76.5 kilogramos. ¿Sí ven? En este caso ya hay una cantidad decimal. ¿Bien? Habrá personas que digan, ah, listo, yo peso 58 kilogramos, por decir, ¿sí? Pues aquí esto queda encasillado, así este 58 es una cantidad entera, esto queda encasillado dentro de la variable cuantitativa continua, porque no siempre vamos a representar cantidades enteras como este 58. Puede llegar a decir, ah, no, mire que yo me pesé en una báscula que es un poquito más de precisión y resulta que mi peso fue de 58.7 kilogramos. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, el peso como tal es una variable continua. ¿Ven? La estatura de una persona, exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la estatura de una persona, podemos decir que mide, por ejemplo, unos 72, 1 metro con 72 centímetros, por decir, ¿sí? Entonces, en este caso, la cantidad entera es el metro y la cantidad decimal en este caso serían los centímetros, que es el 72. ¿Sí me dice entender? Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, esto sería en cuanto a qué es una población, qué es una muestra, qué es una variable y los tipos de variables. Bien. Entonces yo creo que con eso sería suficiente para ese punto. Bueno, ahora, mm, por acá hay un punto que me indique si las siguientes variables son cuantitativas o cualitativas. Entonces yo creo que esta parte ya las podrían resolver, ¿sí? Por ejemplo, acá saldo en la cuenta de ahorros de un banco. ¿Ustedes qué dicen? Cuantitativo. Es cuantitativa. Y ahora, ¿es discreta o es continua? Discreta. Yo diría también que discreta, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo ya millones, por decir, tengo 10 millones de pesos o 10.500.675. Ahí ya podemos decir que sería en este caso discreta. Bueno, yo creo que el punto 2 ya está como muy sencillo de contestar. Por ejemplo, acá la D, que dice tiempo de duración de una llamada. ¿Qué dicen ustedes? Cuantitativo. ¿Y continua o discreta? Discreta. Continuo. ¿Por qué continua o por qué discreta? Porque se puede medir por Por segundo. segundos. Porque se puede medir, Segundos. perfecto, se puede medir por segundos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo supongamos que es una vieja amiga que no veían ustedes hace años, entonces duraron una hora, eh, 1 hora con 30 minutos y 10 segundos, ¿sí? Por decir, si están cronometrando la llamada. En ese caso ya comienzan a encontrar cantidades decimales. ¿Sí me hice entender? Pues en ese caso sería cuantitativa y sería discreta, perdón, sería continua como tal, ¿sí? Sería continua. ¿Bien? Bueno, miremos a ver si hay por aquí alguna. mm, Esta, el color de los ojos de sus compañeros de clase. Cualitativa.
cualitativa, ¿sí? Me está representando un color, es una cualidad. ¿Y es nominal o o es ordinal? ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense que la ordinal, como tal, el orden importa, ¿listos? Y en la nominal, el orden no importa. En este caso, se dijo el color de los ojos de sus compañeros de clase. ¿Importa en qué orden vayan presentando el color? No, no, señor. Entonces sería nominal. Exactamente. Entonces, en este caso sería nominal, porque no importa el orden en cual yo vaya presentando el color. ¿Bueno? Ya me entendieron esa parte, ¿cierto? Sí, señor. Bien, aquí dice, explique la diferencia entre variables cualitativas nominales y ordinales. Esa parte ya se las expliqué. Y variables cuantitativas discretas y continuas, ya también les expliqué esa parte, cuál es la diferencia. Bueno, después viene un punto que dice, solucionen las siguientes sumatorias y productorias. Esta parte de sumatorias y productorias creo que ya la habíamos visto a comienzo de semestre, pero bueno, si quieren les hago un pequeño recorderis de unas dos de estas. Bueno, Sí, por favor. bueno, entonces, estas de acá hasta acá se llaman sumatorias. Están representadas por este símbolo que encontramos acá, que este símbolo en el alfabeto griego sería como la S mayúscula. ¿Bien? Sería como la S mayúscula en el alfabeto griego. Y pues quiere decir sumatoria. ¿Bien? Entonces, estas sumatorias llevan unos, como si fueran unos límites o unas cotas, ¿sí? Unos límites como tal. Por ejemplo, si me dicen aquí que es de i igual a 1, pues el primer valor que yo voy a empezar a analizar es en 1, ¿sí? Y aquí arriba va hasta 3. Es el valor máximo que va a alcanzar, en este caso, la sumatoria. ¿Bien? Cuando yo esté reemplazando en los valores de la sumatoria. Y si me dicen por acá, por ejemplo, i al cuadrado más 5, pues lo único que yo voy a hacer es empezar a reemplazar aquí adentro en la sumatoria este valor del i iniciando en 1 y terminando en 3. Ejemplo, si yo tengo aquí i al cuadrado más 5, pues me quedaría, el primer valor sería 1 al cuadrado más 5. Ese sería mi primer valor y lo dejo encerradito así en un paréntesis como está. ¿Bien? Y después sumo más. ¿Cuál es el siguiente valor que podría alcanzar el i? Si ya arrancamos con 1. El 2. El 2. Entonces tendríamos 2 al cuadrado más 5. Muy bien. Más, por último, sería 3 al cuadrado más 5. Porque el 3 es el valor máximo que puede alcanzar en este caso para reemplazar dentro de la sumatoria. ¿Bien? Entonces, este valor de esta sumatoria viene siendo igual a 1 hasta 3 de i al cuadrado más 5 viene siendo igual a 1 al cuadrado, pues me haría 1 más 5 más 2 al cuadrado serían 4 aquí más 5 más 3 al cuadrado serían 9 más 5. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos 9 10 14 14 y 15 29. ¿Sí? Y listos. Ese sería como tal nuestro valor de la sumatoria. ¿Sí me dice entender? Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, y ahora para las productorias en este caso, tendríamos, su símbolo es como si fuera el pi, no sé si se acuerdan del signo, del símbolo de pi, es muy parecido al símbolo de pi, y también tiene unos límites, en este caso que, por ejemplo, puede comenzar en i
igual a 2, les voy a ayudar con este. Y ese va, perdón, igual a menos 2. A menos 2. Y el máximo valor que alcanzar es 1. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, viene siendo la productoria que vamos a desarrollar. La copiamos otra vez por acá. Es I sobre I más 3. Entonces, en este caso, pues donde encuentre I lo voy a ir reemplazando por mi primer valor que sería menos 2 sobre menos 2 más 3. Y aquí encerramos en un paréntesis y en vez de hacer sumas, vamos a multiplicar. Esa es la diferencia entre la sumatoria y la productoria. El siguiente valor sería menos 1 sobre menos 1 más 3 por menos 1. No, menos 1 ya no. A ver. Bueno, esto va hasta 1. Debería ir hasta menos 1 solamente, pero el que la hizo no la pensó. Pero aquí yo diría que el siguiente valor pues sería 0. ¿Sí? 0 sobre 0 más 3 por, en este caso, 1 sobre 1 más 3. Bien. Si ustedes se ponen a desarrollar todo esto, pues les daría arriba menos 2 y aquí abajo les daría 1 por arriba menos 1 y aquí abajo les daría 2 positivo. Por, esto me daría 0 y por, ese sería 1 y aquí abajo me daría menos 2. No mentiras, me daría 4. Me daría 4. ¿Listos? Y pues nosotros ya sabemos que si aquí me da 0, 0 multiplicado por cualquier cantidad, pues me daría 0. ¿Listo? Entonces en ese caso el resultado sería 0. Bueno, ¿hasta ahí bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Me están escuchando? Diferencias me confundí un poquito. ¿En dónde te confundiste? Los paréntesis primeros que hiciste, no sé por qué multiplicaste así. ¿Acá, en esta parte? O sea, en este renglón, ¿sí? Dejas de presentar pantalla. Ay, perdón. A ver qué pasó. ¿Ya está viendo mi pantalla nuevamente? Sí, señor. Perfecto, muy bien. A ver, tú me estabas hablando en esta parte, ¿sí? Sí, sí, señor. Ahí me perdí. No entiendo por qué multiplicaste por todo eso. Perfecto. Bueno, entonces lo que podemos hacer es repetir el proceso para que no haya lío después. A ver. Listos. El ejercicio como tal es este, ¿cierto? Este y lo volví a pasar, ¿sí es? Entonces, resulta que aquí estamos hablando de una productoria y productoria viene de producto. ¿Listos? ¿Y qué es un producto? Matemáticamente es una multiplicación. ¿Listos? Entonces, resulta que este es mi ejercicio como tal. La productoria desde i igual a menos 2 hasta 1, ¿sí? Hasta 1. ¿De quién? De lo que está acá, ¿sí? Que es i sobre i más 3. ¿Bien? Entonces, esto viene siendo igual a. ¿Cuál es el primer valor que yo puedo darle a mi productoria?
¿Quién me responde? ¿Sería 1? No, miren que el valor, el primer valor es el que está aquí abajito, ¿sí? O sea, este valor de la parte de abajo viene siendo siempre mi primer valor en todo, miren. Este es mi primer valor, este es mi primer valor, ¿sí? Lo mismo que en la sumatoria, es el primer valor siempre el que está aquí abajo y desde ahí arranco a trabajar. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi primer valor? -2. Menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como dice que I igual a menos 2, ¿sí? La productoria dice así clarito, dice productoria desde I igual a menos 2 hasta 1. ¿Bien? Hasta 1. Entonces, mi primer valor al cual yo voy a empezar a trabajar es menos 2. ¿Qué quiere decir? Que en donde encuentre I acá, donde encuentre I, lo voy a reemplazar por menos 2. Entonces me quedaría menos 2 sobre, abajo hay otro I, ¿sí? Aquí abajo hay otro I, entonces sería sobre menos 2 más 3. ¿Listos? Ya acabé ese proceso, entonces lo coloco entre paréntesis, aunque no hay problema si no lo quieren colocar en paréntesis. Pero pues yo lo puedo colocar aquí entre paréntesis y como es una productoria, entonces voy a multiplicar. Y multiplico y coloco el siguiente valor que puede tomar. Ya tomo el valor de menos 2. ¿Cuál sería el siguiente valor? Ah, ya entendí, es -1. El menos 1, ¿sí es? Entonces me quedaría acá menos 1 sobre, nuevamente menos 1 más 3. Y sigo multiplicando. El siguiente valor que puede llegar a tomar es 0, ¿cierto? Entonces me quedaría 0 sobre 0 más 3. Y por último, el último valor que podría llegar a tomar sería el 1, que es el que está aquí arriba. Se me haría 1 sobre 1 más 3. ¿Sí me entendiste ahora sí? Sí, sí, señor, ahora sí. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí desarrollamos operaciones. Aquí me daría menos 2 sobre menos 2 más 3 me daría 1 por menos 1 sobre menos 1 más 3 me daría 2 por, pues 0 sobre 3 me daría 0. ¿Sí? Y aquí por 1 sobre 1 más 3 me daría 4. Y aquí nosotros ya sabemos que 0 por cualquier cantidad, pues da 0. Entonces aquí me daría 0 como tal. Bueno, ¿hasta ahí entendido? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. No hay lío. Bueno, ahora nos vamos al siguiente punto. Dice, a continuación se relacionan los libros más consultados en una biblioteca. Y dan pues varios géneros literarios que son narrativa, biografía, poesía, cuento, etcétera. Dice realizar una tabla de frecuencia para la información suministrada, represente diagrama de barras y sectores la información suministrada también. Bueno, entonces, voy a hacer no este mismo, pero sí les voy a hacer uno muy parecido, ¿listos? Para que ustedes entiendan cómo se hace. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo esos géneros literarios que ustedes tienen allá, ¿sí? Esos géneros literarios que ustedes están, que se mostraron ahí anteriormente. Entonces está narrativa, estaba, ¿qué otro? Narrativa, poesía, cuento, bibliografía,
Esos, por ejemplo, hasta ahí vamos a trabajar con poquitas variables para... La idea es que me entiendan, ¿listos? Entonces, el ejercicio dice que cree una tabla de frecuencias para la siguiente información. Resulta que cuando yo tengo ya definida quién es mi población, definida quién es mi variable, y resulta que pues yo hice para recopilar información un censo, una encuesta, mandé llenar un formulario, ¿sí? Entonces, con esos medios yo recopilo información. Después de que yo tengo recopilada la información, tengo que ordenarla o la tengo que agrupar de alguna manera, ¿bien? Entonces, una manera de ordenar y representar esa información es por medio de tablas de frecuencia, ¿bien? Entonces, ¿cómo se crean las tablas de frecuencia? En una primera columna vamos a colocar XY. XY o YY también, dependiendo de los libros, en algunos está XY o en algunos XY. Y eso me representa la variable. En este caso, ¿quiénes son mis variables? Mis variables son los diferentes tipos de géneros literarios como tal. Sería una variable, en este caso, sería una variable cualitativa. ¿Listos? Sería una variable cualitativa. ¿Bien? Bueno, ahora, resulta que yo voy a buscar aquí porque tengo poquitos datos, pero si yo quisiera buscar acá dentro de mi Excel cuántas variables hay de narrativa, entonces yo puedo colocar acá igual, escriben así, igual, sí, mentiras, igual, contar, y le colocan contar sí. Entonces aquí en el contar sí le colocan el rango pues seleccionan todos los datos que ustedes tienen acá. Bien, ese sería el rango. Y el criterio viene siendo la narrativa. Entonces hacen clic, por ejemplo, acá donde diga narrativa. Entonces, rango, le coloco acá dos puntos y voy a colocar el criterio. El criterio es narrativa, ¿sí ven? Y cierro y le doy clic. En este caso, me contó solo una. Mm, a ver, si yo escribo acá narrativa, mm, no, no me se la seleccionó. Entonces, hagámoslo de otra manera. Mira. Vamos a colocar los géneros literarios que yo identifiqué, que son narrativa. Narrativa, el otro es poesía, el otro es cuento, el otro es bibliografía. Creo que esos son todos, ¿cierto? Los que tengo identificados. Esas serían mis variables. Ahora sí, vamos a hacer otra columna que se llame NI o en algunos libros aparece como FI. FI o NI viene siendo la frecuencia acumulada. Perdón, la frecuencia absoluta. Se llama frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo de cuántas variables hay de cada una. Entonces, ahora sí, si fueran muchas, entonces escribo acá igual, contar sí. Y nuevamente, el rango, en este caso que yo necesito, el rango son todos estos valores que están acá, dos puntos, y el criterio, en este caso va a ser la narrativa. Doy enter y oprimo, pero ¿por qué no me las está buscando? A ver. Debería buscármela aquí, pero no me las está contando.
Narrativa. Sí, ese es, pero no, dice 0. A ver si los demás sí los encuentra. Cuentos y me dice que hay 5, pero ¿por qué no me está contando los demás? Cuentos habría 1, 2, 3, 4, 5 cuentos. Mire que cuentos sí me lo contó, pero el resto no me los contó. Bueno, la idea en este caso es buscar cuántas narrativas hay. Esa era pues una herramienta que daba Excel, pero no sé por qué no me está funcionando. En este caso no funcionó. Algo. Pero narrativas habrían 1, 2, 3, 4 y 5 narrativas, ¿sí? Entonces la narrativa en este caso se coloca acá la cantidad de veces que se repite, que serían 5. Por ejemplo, poesía serían 1, 2, 3, 4 de poesía. El cuento que sí me las contó y la bibliografía, que en este caso bibliografía serían 1, 2, 3, 3 de bibliografía, ¿sí? 3 de bibliografía. Entonces, ahí ya tendríamos armada nuestra frecuencia absoluta. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, profe, sí, señor. Sí. Ya ahorita revisamos a ver Sí, por qué no señor. me funcionó la fórmula, porque debería haber funcionado, pero no sé qué pasó. Bueno, Yo lo intenté hacer acá en Excel también, profe, y sí me funcionó, entonces pues no se debe hacer allá el programa antes. sí, algo sucedió acá porque así tal cual como lo escribí, tiene que funcionar, pero pues no sé, algo falló aquí en mi sistema, no sé qué fue, no lo contó, pero esa es la manera de buscarlos y es una manera rápida de buscar como tal las variables que yo necesito. Bueno, después encontramos otra columnita que se va a llamar frecuencia absoluta acumulada. ¿Listos? Frecuencia absoluta acumulada. Se simboliza con una FI mayúscula, con una FI mayúscula o con una NI mayúscula. ¿Bien? Es acumulada. ¿Cómo se va a acumular? Entonces escriben igual, hacen clic en la columna anterior, en la columna de la frecuencia absoluta, y dan enter. Lo que están haciendo es copiar este valor acá. ¿Bien? Y después van a colocar igual y van a empezar a acumular de la siguiente manera. Este 5 que ya lo tenían acumulado más este 4 de acá, o sea, la siguiente de la frecuencia absoluta. Y aquí 5 más 4 pues les daría 9. Y aquí ya la fórmula pues los va a guiar. Serían 9 más 5, 14. Y 14 más 3, 17. ¿Listos? Entonces tendría 17 variables en total. ¿Bien hasta ahí? Después van a encontrar otra columna que es la frecuencia relativa. Esa se simboliza con una HI en algunos casos. Bien, HI. ¿Qué, cómo la van a calcular? Bien, esta la van a calcular escribiendo igual. Ah, bueno, van a tener que escribir igual y van a seleccionar la frecuencia absoluta y la van a dividir entre el total de datos. ¿Cuántos datos en total tengo? 17, ¿cierto? Entonces divido entre 17. Bien, esa sería la frecuencia relativa. Entonces arrastramos y ya. Bien. Por último tendríamos la frecuencia relativa acumulada, que es una HI mayúscula, y se acumula de la misma manera que hicimos la frecuencia absoluta acumulada. Escribimos igual, copiamos, bien, copiamos la anterior, damos enter, y para la siguiente celda escribimos igual, copiamos la que acabamos de acumular, más la siguiente. En este caso, más la siguiente HI. Damos enter y arrastramos, ¿bien? Arrastramos como tal. Ahora, ese último valor siempre me tiene que dar 1. Si no me llega a dar 1 es porque algo me quedó mal. Bueno, y por último, hay una que no está en los libros, pero sí yo la coloco acá y es la porcentual. Esa porcentual, pues es simplemente coger la frecuencia relativa
la pequeñita, la relativa, y multiplicarla por 100. Bien, y ahí ya me está dando en forma de porcentaje. Arrastramos y listos. Esta como tal sería mi tabla de frecuencias. Bien. Ahora, que si me piden, por ejemplo, graficar, entonces gráfico siempre para el gráfico de barras con la frecuencia absoluta que sería esta de acá. Le digo insertar, gráfico de barras y ya. Bien. Ahora, ¿qué pueden hacer por acá para que les aparezca más bonito? Le dan en filtro, le dicen acá seleccionar y aquí donde dice en la parte izquierda editar etiquetas, seleccionan y el rótulo de las etiquetas en este caso pues sería más bien narrativa, poesía, cuento y bibliografía. La seleccioné y le doy a aceptar acá y miren que aquí abajo ya no me aparece 1, 2, 3 y 4, sino me aparece narrativa, poesía, cuento y bibliografía. Bueno, aquí ya le pueden cambiar el título del gráfico, lo que ustedes quieran y ya les va a quedar más bonito. Bien. Y para el gráfico de sectores, el gráfico de sectores simplemente es un gráfico circular. Entonces, en este caso, pues seleccionan el porcentual. Siempre la gráfica porcentual es el gráfico de sectores o circular. ¿Listos? Le dicen insertar y le dicen gráfico circular y pueden seleccionar este que está acá. Y aquí ya saben cómo quitar este 1, 2 y 3. Simplemente se van acá a al filtro y dicen seleccionar datos, editar, etiquetas y pues seleccionan narrativa y ya. Bueno, le damos a aceptar y aceptar y listos. Bien, y ya también pueden cambiar el título del gráfico para que les quede más bonito. Bueno, muchachos y muchachas, yo creo que hasta ahí alcancé a explicarles hoy. Espero pues me hayan entendido lo que más pueda.